sabemos que tú tienes muchas cosas para decirnos, muchas cosas para enseñarnos, y te pedimos que todo caiga en buena tierra, que nos ayudes a hacerlo, Señor, a ser las personas que tú quieres que seamos, que andemos en tus caminos, Señor, y que te obedezcamos. Gracias, Señor, una vez más, en nombre de Cristo. Amén. Bueno, me pidieron que compartiera algo con ustedes y estaba leyendo los profetas ahí del Antiguo Testamento y vamos a ir al libro de Miqueas. Está sobre el final del Antiguo Testamento, después de Jonás, ahí donde está Joel, antes Amós, bueno, muchos profetas que en nuestras Biblias que no son cronológicas, porque eso es importante tenerlo presente. Hace años quise comprarme una, no encontré, después encontré, no tenía plata porque era carísima la cronológica y se me quedó en el debe, pero está muy interesante. Ah, mira. Seguro que va pasando inclusive hay capítulos que van de varios libros que se van mezclando. Es bueno, pero entrevera un poco también, porque cada profeta, como está escrito en los libros de la Biblia, ese, por algo quedó así. Seguro, inclusive los evangelios están también así, en una Biblia que yo vi, no sé si todas, pero es algo para tener presente, porque Miqueas, que está, vamos a decir, sobre el final del Antiguo Testamento, no fue de los últimos profetas. En esta etapa del Antiguo Testamento, el último libro se escribió unos 400 años antes de Cristo. Después hubo un paréntesis donde no nos quedó en la Biblia escrito nada, y después vienen los evangelios. Miqueas fue escrito 800 años antes de Cristo. Vamos, para ponernos también en tono, ¿se acuerdan que el pueblo de Israel ya había estado en Egipto, había sido liberado, había ido a su tierra? Ya habían pasado reyes como David, como Salomón. Eso fue más o menos unos 1000 años antes. Y bueno, esto fue después cuando ya los reinos estaban divididos. ¿Se acuerdan que después del reinado del hijo de Salomón, bueno, se dividieron los reinos y pasó a ser Israel sobre el norte y Judá sobre el sur? Y en este tiempo Dios levantó profetas para hablarle a su pueblo, especialmente. Y los profetas eran lo que Dios utilizaba para transmitirle el mensaje concreto al pueblo de Israel, para exhortarlos, para que cumplieran a cumplir la voluntad de Dios, porque por lo general lo que pasaba con el pueblo de Israel, igual que lo que pasa con nosotros, es que andamos un tiempito bien, y un tiempito mal, y un tiempito bien, y un tiempito mal, y bueno, porque a veces juzgamos a Israel como que si fueran extraterrestres o fueran muy malos, y bueno, porque no nos miramos nosotros. También lo que pasa es que seguro, ellos eso es lo que pasaba. Cuando uno mira, tenían toda la religión, la seguían cumpliendo ritos religiosos, todo lo que yo le pedía con respecto a eso, pero no tenían la fe en Dios. Había una parte que hacía las cosas bien y la mayoría también se iba atrás de otros dioses. Bueno, todo lo que iba pasando en ese tiempo era un desorden total. Y Dios siempre quiso lo mejor para su pueblo. Lo otro que hacían los profetas era anunciar eventos futuros, que algunos
Dios los disponía por su voluntad y otros para hacer justicia, o para que el pueblo aprendiera, o para enderezar las veredas, vamos a decir. Se desviaban tanto que Dios para atraerlos permitía que pasaran cosas tremendas. Y los profetas anunciaban eso. Yo digo, sin duda, los profetas, todos ellos elegidos por Dios, aparte porque Dios le hablaba a una persona, sin duda que creían, tenían fe y eran muy valientes. Porque en muchos casos, ¿se acuerdan de Elías también, que fue un tiempo más atrás, pero tenían que decirle a los reyes que estaban haciendo las cosas mal, tenían que decirle a sacerdotes que estaban haciendo las cosas mal, a la gente poderosa, Miqueas especialmente. Yo lo desafío, digo, es todo un tema para desafiarlo a que lo lean después. Todo el libro lo vamos a leer, aunque lleva media hora leerlo. Miqueas tiene 7 capítulos y lleva media hora leerlo. O sea, pensar que de la vida de Miqueas, dice, Dios le habló esto, ¿no? Y ahí empieza a narrar. Cuenta 2 o 3 versículos de quién era Miqueas, si lo tienen ahí abierto. En el versículo 1 dice, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, la parte del sur, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Samaria era la parte del norte, Jerusalén, esa Judá. Básicamente era Jerusalén la que lo representaba. Y bueno, eran momentos muy duros, muy de esa época. Él era de una zona rural con la cual me siento identificado. Vivía en un pueblo chico y él era una familia rural de ganadería, de esa gente, toda esa zona. Él se dedicaba a eso. Y si leen el libro se van a dar cuenta de los ejemplos que pone él, que a Israel lo iba a traer como ovejas, o sea, todo lo que lo identifica. Dios le habla al pueblo lo que quiere decirle, pero utiliza todo lo que, la experiencia y lo que eran los profetas, la manera de hablar, todo es lo mismo que hoy nos utiliza a nosotros. Dios puede hacer lo que quiera, pero para llevar el mensaje a otra persona nos utiliza a nosotros y utiliza lo que somos. Digo, si le quiere hablar a alguien, lo pone en nuestro camino, cada uno le va a hablar con la experiencia que tiene, con lo que ha vivido con Dios, pero también con el talento y lo que ha estudiado y las capacidades y todo. Bueno, Dios utiliza todo eso. Y una cosa que hacían en ese tiempo, Miqueas fue llamado especialmente a rezongar a las autoridades de su pueblo, a los religiosos, a los poderosos. Todos les canta la justa, vamos a decir, no vamos a ir a eso hoy, pero y a los ricos, inclusive, porque oprimían a los pobres, se le quedaban con las heredades, todo eso que ha vuelto a suceder muchas veces. Bueno, en el pueblo de Israel, donde ni siquiera Dios no quería ni que se vendieran las heredades, ni que se cambiaran, cada tantos años había que devolver todo lo que se compraba, o un montón de leyes que Dios tenía, y nadie las respetaba, sino que se aprovechaban de su posición, todo eso. Entonces, bueno, este profeta les cantó toda la justa a ellos. Ahora yo decía, de una vida de Miqueas es como si hubiera hablado media hora nada más él. Lo que nos quedó a nosotros. Pero sin embargo, esa media hora se hizo conocer este libro, fue muy conocido en toda la región, en toda Israel. Fue transmitido después,
Se pueden imaginar, hoy nos llega a nosotros, 2800 años después, las palabras que Dios le dijo a Miquea, las volvemos a escuchar. Y como la palabra de Dios es palabra viva, hay pasajes acá que nos llegan. O sea, a mí me llegaron. Y los más conocidos, los vamos a ver ahora. No quiero saltearme nada para aclarar un poco. Dice, denunció al pueblo desobediente, acusa a los líderes, a los religiosos, a los poderosos, a los ricos. Avisa las duras consecuencias, los otros que hacían los profetas. Y avisa lo que va a pasar con el pueblo de Israel. Que nadie quería escuchar. Van a venir los enemigos y van a destruir a Israel. Eso le anunció él. Así. O sea, ya no había mucho para hacer. Dios había dicho lo que iba a pasar. Iban a venir sucesivas olas de invasiones y bueno, años después el pueblo fue llevado a Babilonia, tuvo ahí, no tuvo 400 no, pero tuvo muchos años, 70, y después volvió, ¿se acuerdan? Que levantaban las murallas de Jerusalén nuevamente, reconstruyeron el templo, todo, pero esto lo había profetizado Miqueas, porque Dios se lo había dicho. Y avisó que se iba a destruir todo, que le iban a destruir el templo a Israel. En Jerusalén no iba a quedar nada parado, vamos a decir así. Impresionante, o sea, nadie quería escuchar eso, pero lo tuvieron que escuchar. Yo quería ir al capítulo 5:2 para que vean uno de los versículos que se ha escuchado muchas veces, que nos damos cuenta que está en Miqueas cuando leemos el libro, porque de mano nos acordamos. Pero lo que anunció él, que a pesar de que todo iba a ser destruido, después iba a venir un Salvador, que ese Salvador iba a reinar y que después iba a volver el Salvador a reinar. O sea, en ese momento, imagínense, ya les estaba diciendo, no, no se preocupen, ustedes están haciendo cualquier desastre, las consecuencias son espantosas. Van a haber 800 años donde el pueblo va a pasar mal, pero va a venir el Salvador. Imagínense qué aliento que le digan ahora a ustedes eso así. Se van a venir, nos van a destruir todo. Vamos a ser esclavos, nos van a invadir, todo, nuestros hijos van a ser esclavos. Pero no se preocupen, dentro de 800 años va a venir el Salvador. ¿A alguien le importa qué va a pasar dentro de 800 años? Digo, es tremendo. Él no dice 800 años, solo pongo yo porque ya estamos de este lado de la historia. Pero él dijo que iba a venir el Salvador. Y ese mensaje, ¿se acuerdan quién los leyó en Oriente y siguieron unas estrellas? Los magos. O sea, 800 años después, que yo decía que todas las veces que se ha leído este pasaje, y en dónde se ha leído, que dice en 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y de los días de la eternidad. O sea, el que es eterno va a nacer en Belén. Eso lo sabían los magos. ¿Se acuerdan cuando llegan a Jerusalén y van a Herodes? Y Herodes llama a los religiosos. Y sí, 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 van a ser en Belén, sí. ¿Dónde van a ser el Salvador en Belén? Y los magos venían siguiendo la estrella hasta Belén. ¿Se acuerdan? Se escaparon, lo adoraron, se fueron y no le avisaron nada a Herodes. Y él mandó matar todos los niños de Belén. Impresionante. Pero bueno, acá estaba escrito. Y no solo eso, sino que después, o sea, 2000 años después, estamos esperando que vuelva El Salvador. Y sabemos por la historia qué otras cositas ha pasado Israel como pueblo, ¿no? O sea, en estos 2000 años han pasado de todo. Recién volvieron como nación a su tierra. ¿Saben cuántos años hace? 70. Sí, seguro.
No, es impresionante cómo no quieren creerle. No sé, tampoco he estado ya. Jorge. Sí, entre las cosas que hicieron ahora, yo supe que en venganza fue no dejar entrar a esa zona por mucho tiempo. No sé si ahora se está entrando, pero no dejaban entrar a los cristianos ahora, después de todos estos conflictos que hay ahora. Porque la iglesia, donde está la iglesia no sé cómo se llama, esa de donde supuestamente nació, de la Natividad, la llave la tiene un palestino, creo, no sé cómo es. Sí, sí, una cosa tremenda. Y no, porque están en conflicto. Este, hay esas cosas. Pero ese es el pueblo de Dios, sigue siendo el pueblo de Dios. En Jerusalén aquí dice también, o sea, ¿a dónde va a venir a reinar Jesús? ¿Y a dónde van a venir todas las naciones? Miquel lo dice. Pero estamos hablando que seguro, como dice, 2800 años después, o sea, impresionante cómo pasó todo este tiempo ya. Y creemos que estamos cerca del final. Bueno, creemos que sí, se están dando muchas cosas. Pero ¿saben qué? Israel, ¿cómo está ahora? ¿Eh? Está lejos de Dios, como nación sigue lejos de Dios, pero aparte sigue en guerra. O sea, es impresionante. Pensar en eso a mí me- me marea. Sí, sí, no hay paz para Israel hasta que Jesús vuelva y ponga la paz y todos vuelvan. Todas las naciones van a ir a adorar a ese Dios, a ese lugar aparte. Impresionante. Este, pero bueno, lo importante es que ese pueblo no, no quería saber nada igual con Dios, no obedecía las leyes de Dios, que ya le habían sido dadas. ¿Se acuerdan cuándo le dio Dios las leyes a ese pueblo? Cuando salió de Egipto. Ahí tenían todas las leyes ya. Sabían qué esperaba Dios de ellos. Y vamos a concentrarnos porque hay otro pasaje precioso acá, cuando dice que hay que cuidarse de la familia, de la mujer que duerme contigo, pero no lo vamos a tocar hoy. Está en Miqueas eso, ¿eh? No está, no. Este, dice que, no sé, porque dice los enemigos serán los de tu casa. Es para otro tiempo esto, pero está interesante. Y para otra charla, pero el perro si está en tu casa puede ser tu enemigo también. Yo por la duda le dejo la puerta para afuera y nos entendemos bastante bien. Vamos a, vamos al grano. ¿Quién dijo vamos al grano? No, eso es el chiste de espantoso. La gallina, pero no importa, no dejar. No. Capítulo 6. Les dejo ahí el desafío de todo eso para que vayan a Miquea y lo lean. Está muy interesante. Yo para esto hace días que lo leí un par de veces más y lo escuché varias veces, porque está tan ligerito, ¿eh? Cuando lo escucha uno parece que este, muchas veces se puede escuchar. Dice Miqueas 6, versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre,
Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este pasaje es impresionante. En poquitas palabras, dice qué es lo que Dios esperaba de aquel pueblo y 2800 años después espera de nosotros. Porque ahí incluido en eso está el Evangelio también. Porque ya sabían, porque ya se lo había dicho Miqueas, que el Salvador iba a venir, porque ya se lo habían prometido a Abraham, el Salvador, porque ya, o sea, toda la historia de Israel sabe y siguen esperando que venga el Salvador. O sea que no han entendido nada. Pero si analizamos aquí, ¿se acuerdan que estaban todas las ofrendas, todo lo que había que hacer en el templo, lo que hacían primero en el tabernáculo cuando el pueblo se movía, ¿se acuerdan? O las ofrendas, que ya las hemos estudiado algunas, no todas las estudiamos, pero de algunas se nos pierden un poco. Pero ellos seguían todos los rituales eso. Mataban los corderos, hacían las libaciones con aceite, todo eso. Inclusive acá el profeta exagera por lo que le había, ¿se acuerdan? Que le había pedido a Abraham, el hijo. Bueno. Y Dios mismo tiene esa experiencia porque puso a su hijo, Jesucristo, como esa ofrenda de sangre, pero de una vez, las otras anteriores eran del cordero, eran solamente para cubrir el pecado y pensando en ese Salvador que iba a venir. Pero bueno, ahí está resumido todo eso. O sea, Miqueas va a eso, Dios mismo le dice al pueblo, como para que lo piensen, lo que podrían llegar a hacer por su pecado. O sea, dice, hasta sacrificar mi primogénito. Dios, ¿será que quiere que yo sacrifique a mi hijo? Dios, ¿será que quiere que necesita corderos o necesita, dice, ríos de aceite? Se exagera, como tomándole un poco el pelo, porque acuérdense en cómo eran y cómo son de religiosos los israelitas. Muchas otras religiones también. Y nosotros podemos caer en eso, dice, en tener solo todo lo exterior y no lo interior. Podemos caer en todo el ritual cristiano y no dejar que Dios sobre en nuestro corazón y no tener esa relación personal con Dios. Entonces, acá Miqueas nos hace pensar en eso, porque lo que se estaba diciendo ese pueblo, ¿no? Dice, pero, oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno. Ya se lo había dicho muchas veces. Si ustedes van al Antiguo Testamento, dice también que no bastaba solo eso, o sea, lo que quería Dios era el corazón contrito, la persona reconociendo a Dios en el trono, creyéndose realmente pecadora, indigna, y en esa relación es que Dios obra y bendice y salva. Pero dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Yo lo leí también en otras, que ahora no está Artemio, que tiene, la Biblia habla hoy. Pero hacer justicia. Yo fui al diccionario, a mí me encantan los diccionarios. De niño me entretenía las tardes. Y el diccionario, era mi nieta, agarra el diccionario, así que por los dibujitos. Pero bueno, ahora con el Google es mucho más fácil todo. ¿Qué es justicia? Porque dice, Dios nos pide hacer justicia. Yo no soy juez. Que hagan justicia a los jueces, ¿no? O yo tengo que hacer justicia también. Cada uno tiene que hacer justicia. Y cuando empecé a mirar las definiciones de justicia, una es dar a cada uno lo que le corresponde.
Otra definición decía, la virtud que orienta las demás virtudes humanas hacia el bien común. No, no son religiosas, son del diccionario. Está interesante. Es una virtud que orienta a todas las otras virtudes hacia un bien común. O sea, para que todo ande bien, en todos andemos bien, tiene que haber justicia. Otra definición. Esta sí es la religiosa. Otra decía hacer cumplir las leyes. O sea, justicia es hacer cumplir las leyes. Sabemos que Dios puso leyes y bueno, y tenía todo un sistema para que se cumplieran. Si no se cumple, había un castigo y todo así. O sea, Dios hizo eso también para que las personas entendieran, no para que las cumplan, porque la ley de Dios no la podemos cumplir. Eso es lo que nos tenemos que dar cuenta nosotros. Pero una definición religiosa era vivir en rectitud, actuar con equidad y cumplir las normas de Dios. Si vamos a la palabra que Miqueas usó, que dice solamente, con esto y dos o tres cositas más, pero no es nada fácil si uno va a cada cosa. Vivir en rectitud. Revisémonos cada uno, digo, yo hice ya este ejercicio lo traigo adelantado, pero ¿cuánto tiempo puedo vivir yo en rectitud ante Dios? O sea, está Dios y yo en rectitud. Piénsenlo después. ¿Cuánto tiempo puede uno estar en rectitud y sin fallar ante Dios, con las normas de Dios? Actuar con equidad. Y tuve que ir a ver qué era equidad. Y no es darle a no es darle a todos lo mismo, sino a cada uno lo que se merece. Estaba precioso el dibujito, que no tuve tiempo de traerlo, pues ya lo había visto, sí, con los cajoncitos. Entonces ponen un muro, un niño, un adolescente, vamos a decir así, y un hombre alto, y a los tres le dan un cajoncito. El hombre alto mira el muro por acá, el niño, el adolescente, vamos a decir, lo ve así, y el niño chico no llega, no ve nada. O sea, si le damos a cada uno lo que a todos por igual, no logramos equidad. Bueno, está una palabra que está muy manoseada ahora también, porque vi otros dibujos también que no tienen nada que ver. Pero bueno, equidad sería darle al niño chico 3 cajones, al adolescente 2, y al grande no darle ninguno porque él puede ver. Eso sería equidad. Pero vamos a lo de Dios que dice hacer justicia. O sea, en cada cosa que nosotros hagamos hacia los demás, tiene que ser justo. Pero no con la justicia humana, sino con la justicia de Dios. Tremendamente exigente esto para nosotros. Lo que Dios nos pide es que hagamos el esfuerzo por hacer lo mejor que podemos. Eso sí, era lo que ellos entendían, tenían que hacer y no lo hacían. Vean porque ponen 1000 ejemplos. Los profetas decían a la gente lo que querían, tipo divino, y les cobraban. Decían que iba a estar todo bien, porque el tipo feliz paga más. Entonces, los religiosos, lo mismo, ocultaban todos los pecados. Ella podía hacer cualquier cosa, pero si iba el sábado a la sinagoga, estaba todo bien. Si le pagabas, ofrendabas, estaba todo bien. Entonces, eso es lo que hacían esta gente. Los ricos oprimían a los pobres, pagaban mal, decían medidas falsas, balanza deshonesta, todo ese tipo de cosas, todo eso es lo que pasaba. Bueno, eso se puede evitar con voluntad solamente. Pero ahí está eso. Amar misericordia, hacer misericordia. Misericordia viene del latín. Miseria y cor quiere decir, viene de corazón. O sea, virtud que impulsa a una persona a compadecerse del sufrimiento ajeno
buscando aliviarlo mediante actos de bondad, perdón y ayuda desinteresada, incluso cuando tiene el poder de castigar o exigir justicia. Tremendo. Uno desglosa esto, puede ser, dices, un campamento tenemos que hacer con este versículo. ¿Entendieron? Tratar de ayudar a todos los que puedan ayudar a ustedes, de la iglesia, de afuera, de los que se cruzan en el camino, los que están más allá, si no, ir más allá, y si no encontramos nadie para ayudar, podemos ir más allá para ayudar a alguien, desinteresadamente. Eso es lo que Dios dice, amar misericordia. Es enorme. Incluso cuando podemos demandar nosotros justicia, dejarla en manos de Dios, no ejercerla y hacer misericordia. Tercer punto que pedía que decía la canción, humillarte ante tu Dios. Vamos a ir a Deuteronomio 10:12. Después de Números está Deuteronomio 10:12. Esto fue cuando salieron de Egipto. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. El mismo desafío que Dios nos presenta, que les presentaba a los israelitas muchísimos años antes, para que nos humillemos ante ese Dios justo, todopoderoso, que nos ama, hacer esto. No sé si a alguien, pensando un poquito, resulta fácil hacer todo esto. Temerle, andar en sus caminos, amarlo, servirlo, con todo el corazón y con toda el alma. Guardar sus mandamientos. ¿Se acuerdan cuál es el primer mandamiento? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo, dijo Jesús. Y ahí está el encierro de todo. Pero amar a Dios sobre todo. A mí me costó entender lo de que yo era pecador y Dios me tenía que me podía perdonar si yo aceptaba a Cristo como Salvador. Lo había escuchado muchísimas veces. Y creía que cumplía los mandamientos. Los pecados míos estaban en chiquito. Pero me di cuenta que el peor pecado que yo tenía era este. En el primer mandamiento, cuando me di cuenta del primer mandamiento, lo otro se empezó a acomodar solo después. Pero el amar a Dios sobre todas las cosas implica hacer todo esto. O sea, ponerlo primero, ante todo, o sea, respetarlo, temerle, andar en sus caminos, amarlo, servirlo, guardar sus mandamientos, ser humilde ante Él, humillarse ante ese Dios. Recién cuando logramos entender eso, creerlo y ver a Dios en su lugar y nosotros en el nuestro, ahí es que nos damos cuenta que necesitamos un Salvador. Y si no, estamos perdidos. Si hemos creído en Jesús como Salvador, sabemos que Él allana ese camino. Ya está todo pago lo nuestro. Tenemos otra paz, otra libertad. Pero sobre todo, para cumplir estas cosas, tenemos una ayuda especial, ¿no? Cuando creemos, Dios, ¿qué pone en nosotros?
El Espíritu Santo. Que hay que decirlo bajito porque los hermanos libres no hablamos mucho del Espíritu Santo. No, no. Tenemos que hablar más a veces, pero sí, el Espíritu Santo. Es la única manera de poder empezar a querer cumplir esto, a tener esa fuerza especial de hacer estas cosas. Porque si Dios está en nosotros, nueva criatura somos, las viejas pasaron, o sea, el tema, no podríamos ser cristianos egoístas, no podríamos ser cristianos carnales, no podríamos ser cristianos ladrones, obvio que no, y menos cristianos religiosos. Pero bueno, tenemos que luchar con todo eso, porque sí, es nuestra lucha diaria igual, pero porque no dejamos realmente a que Espíritu obre en nosotros, no tenemos ese vínculo con Dios, esa búsqueda diaria. Por eso que nos cuesta más. Si realmente buscamos la guía de Dios, estamos hablando de haber creído todo. Por eso, donde algunos israelitas quieren hacer todo esto, pero no pueden. Y así, aunque lo hicieran, aunque cumplieran las leyes, Dios le dice, no es suficiente. O sea, porque Dios está tan alto que no podríamos nunca, ninguna persona puede llegar. Si no, Jesús no hubiera venido. O sea, eso es una forma de ayudar a razonarnos, a razonar a otros. Que lo razonemos nosotros y ayudemos a otros a razonarlo. Si alguien por bueno pudiera llegar al cielo, Jesús no hubiera venido a la tierra a sufrir, a pasar lo que pasó y a morir en la cruz, porque no sería necesario. O sea, los que creen en que en la bondad del ser humano, tan lejísimo de lo que dice Dios de nosotros, fundamentalmente. Y en esto digo, se resume el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. En estos versículos, si uno medita, se da cuenta de eso. Por eso dice, solamente, es lo único que nos pide Dios. Es lo único que le pedía a aquel Israel y le sigue pidiendo hoy. Como nación no lo han hecho. Siempre hay personas que han ido creyendo, judíos también. Y hoy la iglesia se compone de judíos, árabes, uruguayos, ¿no? Que hemos creído en Él. Y no vamos a sufrir las consecuencias del pueblo de Israel, porque los juicios para Israel son para Israel. Hay juicio para todo el mundo también que rechace a Dios. Pero para la iglesia no vamos a llegar a sufrir las consecuencias finales de este mundo. Creemos que Cristo viene antes a llevar a su iglesia. Israel va a seguir acá y va a pasar otra etapa. Y si vamos al 7, 18 y 20, al 20, así es como termina Miqueas. Y vamos a terminar el estudio de hoy, pero no fue acá, creo que fue en el Alfa. Se me entreveran algunos mensajes, pero ¿se acuerdan que Jonás no quería que Nínive, que eran enemigos de ellos, que creyeran en Dios porque Dios lo iba a perdonar? Y después se enoja porque Dios lo perdona. Y bueno, acá dice el pasaje que Miqueas
Dice lo que todos los profetas saben y nosotros también ya sabemos. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso ya lo sabían ellos. Y nosotros también lo sabemos. Y lo creemos. Yo lo creo. Cada uno tiene que preguntarse, ¿tú lo crees? Que Dios es perdonador. Sé que el amor de Dios por la humanidad es mucho más grande que la maldad humana. Tenemos que creer eso. En el amor de Dios hay lugar para todas las personas. Pero si no le creen, no es problema de Dios. No es que Dios sea injusto o que no tenga suficiente amor, porque nos dio la libertad a las personas de creerle, de creer para salvación y después que somos salvos, creer para la vida, para las cosas de todos los días. Como cantábamos, yo, a mí me ha mostrado Dios, y lo cantaron mucho acá que yo lo escuché, así que, ¿qué te ha mostrado Dios? Dice la canción, Dios me ha mostrado que Él pide de mí, ¿eh? Lo que es bueno, lo que es bueno y lo que pide de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Así que nos vamos con este desafío hoy de pensar en estas cosas. Son pocas palabras que dijo Miqueas. A su vez, de todo lo que dijo, yo agarramos algunos versículos nomás. Que nos quedemos con ese pensamiento es para que cada uno se ponga delante de Dios y veamos en qué de todo esto estamos fallando. Que quizás, a pesar de que somos creyentes, ya somos salvos, pero no dejamos en realidad que el Espíritu Santo obre en nosotros para que otros crean también y para que tengamos gozo, paz. Y seguimos con los dones del Espíritu Santo, paciencia, benignidad, templanza, fe. A ver, ¿algún otro? Mansedumbre. Bueno, pero que podamos vivir gozosos, obedeciendo a Dios y pensando también en transmitírselo a otros. Esto, para que otros lo crean. Miqueas era muy valiente. Hoy nos pide también a nosotros que tengamos esa valentía. Recuerdan que Jesús antes de irse dejó dicho a los discípulos. ¿Qué le dejó dicho? Una misión. ¿Sí? Ya que fui al pasaje. Sí, así. A ver, ¿quién lo sabe? Que lo diga así. No, es un desafío. Hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, oramos. O alguien que ore para terminar.
queremos pensar en tu palabra, escucharla. Gracias porque tú no cambias, sigues siendo el mismo. Gracias que tienes misericordia de nosotros y nos enseñas nuevamente cosas que, aunque las sepamos, nos cuesta practicar. Ayúdanos, Señor, a vivir así, porque sabemos que es lo que a ti te agrada y queremos hacerlo, aunque nos cueste mucho. Pedimos que bendigas nuestras vidas y nos ayudes a vivir así. En el nombre de Cristo, amén.